¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias por si se incorpora a esta hora aquí a nuestro canal 24 horas. Vamos a entrar en uno de los temas que ha generado más controversia durante las últimas horas, la polémica que ha generado el fallo del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que finalmente resuelve lo siguiente: anular la decisión que había adoptado el Comité de Ministros del presidente Boric, que en enero del 2023 rechazó la puesta en marcha del polémico proyecto Dominga a esta altura. Mientras la CPC celebra este dictamen, la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, sostuvo que el fallo es apelable ante la Corte Suprema. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto a Marcelo Mena, académico de la Universidad Católica de Valparaíso y exministro precisamente de Medio Ambiente. Primero que nada, Marcelo, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Con este fallo, ¿en qué estado está ahora el proyecto Dominga, puerto incluido? Esto básicamente nos pone en el año 2021, donde el proyecto fue aprobado en etapa regional y que tiene que ser revisado por el Comité de Ministros. Tienen que emitirse nuevos informes para poder decidir. Eso es lo que decidió el Tribunal Ambiental, y hay opciones para poder judicializar esto o no. Ya, y evidentemente aquí las opciones que se abran, de hecho nosotros hemos estado hablando con el gabinete de la ministra para ver si es que da entrevistas y están analizando las repercusiones que tiene este fallo, y lo más probable es que recurran ante la Corte Suprema. Mientras eso no ocurre, y si eso no ocurriera, que es poco probable que ese sea el escenario, ¿el Comité de Ministros debería volver a evaluar este proyecto? Sí, básicamente lo que dice el fallo es que el proyecto tiene que ser evaluado de nuevo. También dice que el proyecto se demoró mucho tiempo en llevarse al Comité de Ministros y que no puede, y tiene que cumplir el fallo del año 2021 que limita el actuar del Comité de Ministros en cuanto a los ámbitos que puede consignar. En ese contexto, acoger lo que dice el Tribunal Ambiental sería reconocer cosas que son incompatibles con el actuar del gobierno, es reconocer que hubo falta de probidad por parte de las ministras de Estado que no se inhabilitaron, cosa que yo estoy completamente en desacuerdo. ¿Falta de probidad? ¿El no habilitarse por haber dado opiniones de campaña es falta de probidad o es una falta de criterio político? Yo creo que básicamente la definición de la ley 19.880 que establece las causales de la inhabilidad dice justamente que haber emitido juicio previo lo inhabilita, pero la definición de emitir juicio previo es bastante amplia, no está específica, y es la primera vez que el Tribunal Ambiental falla esto en particular. Sí. Entonces, lo que dice que la ministra opinó con respecto al proyecto cuando era académica. Que sí lo hizo. Uno lee las declaraciones, dice este proyecto está mal emplazado, puede afectar la biodiversidad, pero no se pronuncia al fondo, ni tampoco se ejerce en un contexto de haber sido ministro. Y también ataca algo más cuestionable todavía a la ex diputada, ex ministra, por haber votado a favor de un proyecto que era desfavorable para Dominga. Las dos cosas son estirar un poco la definición bastante claramente. La Contraloría se pronunció con respecto a la ministra Rojas, con respecto a la creación de un área protegida para temas similares, en donde dice que no hay una falta de probidad, no hay conflicto de interés y puede emitir juicio. Ahora Marcelo, disculpe que lo interrumpa, pero son ámbitos distintos, pero uno también entiende que por las inhabilidades se parecen de alguna manera en la forma, no en el fondo. Cuando usted habla con algún senador a propósito de alguna acusación constitucional, que uno sabe se presentan y se analizan en la Cámara, pero después el tribunal es el Senado, los senadores son muy rigurosos en decir yo no puedo hablar de esto porque eventualmente voy a ser juez en esta. En el caso de los ministros, teniendo en cuenta que esta es una razón de inhabilidad, la falta de probidad que usted le escribe suena duro porque uno lo asocia a temas distintos. ¿Hubo falta de prolijidad, si usted quiere, al haber integrado el Comité de Ministros, habiendo dado estas opiniones, aunque sea en el ámbito académico? Yo creo que no, y así lo determinó ya la Contraloría, en el sentido de que no se pronunció con un proyecto en particular, ni tampoco se refirió a las materias que eran parte de lo que se le presentó en su momento. Entonces, pero al decir que el proyecto está mal diseñado, que el emplazamiento puede afectar la biodiversidad, que son todos temas que son muy opinables y de hecho la misma comunidad local está dividida frente a esta materia. Sí, bueno, son cosas que se pueden opinar, pero no hay ninguna claridad como muy explícita, y es la primera vez, como decía, que el Tribunal Ambiental consigna esto como una causalidad. Y eso yo creo que cuestionable, incluso extiende hacia el mismo presidente Boric haber tenido esto como una promesa de campaña. Sin embargo, por ejemplo, se cuestiona la probidad de las personas, pero no se cuestiona la probidad de este proyecto, que también tiene todo un ámbito político mucho más polémico. Entremos en eso, porque la propiedad de este proyecto, claro, y evidentemente con la figura del expresidente de por medio, con Delano de por medio, y le pregunto porque en el contexto del caso Audios, ha habido múltiples relaciones a propósito de las gestiones que el abogado Hermosilla, hoy en prisión preventiva, realizaba en función de proyectos precisamente como este.
¿Ese ámbito que está completamente judicializado podría afectar la revisión de este proyecto o son cosas que corren por caminos paralelos? Son temas paralelos, sin embargo, el contexto político, si uno va a entrar a cuestionar al presidente Boric, también hay que poner el contexto completo. Pongámoslo en el contexto. En el sentido de que, por ejemplo, hubo un subsecretario que fue pagado por la empresa que hoy día es dueño del proyecto Dominga y cuyas penas fueron rebajadas con un fiscal guerra a cargo de la causa, con Penta tomando cursos de ética, con los mismos titulares. Con el fiscal guerra en la causa también. Entonces, básicamente, esas son las cosas que uno se empieza a preguntar. También la misma investigación de Pandora Papers, en donde se investiga la venta de este proyecto y con la causal extraña de no proteger esta zona como una causal de pago. Y esto también queda en manos del fiscal guerra y tampoco se prosigue. Entonces, por lo tanto, si queremos hablar de la politización, porque acá yo tomo esto de una forma bastante personal, en el sentido que tanto yo como Maiza somos los únicos 2 ministros de Estado independientes y científicos y especialistas que hemos estado a cargo de la cartera, y se cuestiona justamente cuando nosotros estamos a cargo de una decisión técnica el carácter político de esto. Ahora, Andes Ayron dice que este proyecto ha sido cambiado múltiples veces y este es uno de los casos en los cuales también hay quienes dicen aquí la permisología es la clara evidencia. ¿Cuánto tiempo lleva tramitándose? Este proyecto entra en agosto de 2013 en la normativa anterior. Va a cumplir 11 años. Tiene 11 años, de los cuales 7 han sido insistencias del titular de querer aprobar un proyecto que se encontraba rechazado. Entonces, y en el cual podría haber subsanado todos los temas que han sido presentados desde el día 1. Entonces, uno se pregunta, por ejemplo, si es que esto termina siendo nuevamente visto después de una Corte Suprema, año 2025, 2026. Ya llevan 12 o 13 años de proyecto. Entonces, habiendo preguntado eso, entonces, las condiciones en las cuales se evaluó el proyecto entonces, ¿son las mismas del año 2025, 2026? Claramente no, porque en ese contexto el proyecto ha cambiado mucho, la biodiversidad ha cambiado mucho, y ese es el problema de reparo que nosotros teníamos en su momento, que la línea base con la cual se evaluaba el proyecto era desactualizada, era incompleta, y difícilmente se podría evaluar el impacto de este proyecto si no sabíamos cuál es la biodiversidad que estaba presente ahí. Marcelo, en su opinión como académico, como exministro investigador del área, ¿cuáles son las complejidades que tiene Dominga? ¿Es el emplazamiento portuario? ¿Dónde está la cantidad de carga que va a salir? Porque le insisto en el punto, y uno también entiende que desde la comunidad haya una división de opiniones. Aquí hay gente que está en favor del proyecto porque resuelve temas de empleo, porque resuelve de alguna manera, pues usted me dirá en el mediano plazo, en el corto plazo, de ingreso, resuelve problemas que el Estado no siempre ha estado en la mejor disposición para resolver, como la disposición plena de uso de agua potable, etcétera. Pero naturalmente la biodiversidad, las ballenas y todo lo que estamos viendo ahí, uno dice, ¿cómo era un proyecto minero de estas características, con un puerto de salida de estas características tan cerca de santuarios de la naturaleza y áreas protegidas? Desde el punto de vista estrictamente medioambiental, ¿cuál es, en su opinión, la complejidad de este proyecto Dominga? Sí, evidentemente la gente tiene una opinión dividida porque hay una comuna que es grande, que va desde la cordillera hasta la costa. La gente que está en la costa, que va a ser impactada su estilo de vida, sí está en contra. Pescadores que tienen cultivos especiales, que pueden vender con denominación de origen de un área protegida que hoy día da nombre al archipiélago Humboldt donde se emplaza este proyecto. Y ese es el tema de fondo. En este proyecto estamos hablando de ponerlo en el equivalente al Galápagos de Chile, la zona de mayor biodiversidad. Es la zona del pingüino de Humboldt. De Humboldt, donde hay ballenas, hay un montón de especies distintas que son dignas de proteger. Es un hotspot de la biodiversidad por muchos científicos. Perdón, solamente entender, ¿a qué distancia está el puerto de esa zona? Estamos unos 30 kilómetros. 30 kilómetros de distancia. Sí, pero en el fondo tiene que ver con que el movimiento de los barcos impacta potencialmente hacia... Perdón, ¿y el ingreso de los barcos es por la zona donde están los pingüinos, es por la zona donde están las ballenas, o se puede hacer una ruta... Estoy pensando, ¿se va a hacer una ruta distinta? Eso es lo que se ha propuesto, pero efectivamente este tipo de colisiones de con ballenas y cosas por el estilo se ha dado con cierta frecuencia. Además también tú impactas el hábitat donde caza y se alimenta el pingüino, y eso es lo que también ha concitado la preocupación de científicos, por ejemplo, Carlos Geimer de la Universidad Católica del Norte. ¿Cuánto ha cambiado el proyecto desde que se presentó al estado de tramitación actual? Porque también los tenedores del proyecto dicen, nosotros hemos modificado, hemos aumentado la distancia, no se va a afectar. No se ha cambiado absolutamente nada desde que se evaluó el año 2017. De hecho, el ICE de aprobación, después se aprobó nuevamente el año 2021, no ha cambiado el proyecto en particular. Y en ese momento, me acuerdo cuando me tocó rechazar, se empezó a discutir, podríamos ocupar el puerto que ya está aprobado, tener ese tipo de infraestructura previa o utilizar formas de poder minimizar, eliminar este problema de fondo que era el puerto.
Sin embargo, han pasado 7 años y no se ha hecho ningún trámite alguno para lograr eso. No se ha ingresado a la evaluación ambiental, simplemente se ha insistido con el mismo proyecto. Y por lo tanto uno se pregunta cuál es la realidad del proyecto. O sea, se culpa a la institucionalidad ambiental un vicio de origen, que está mal emplazado este proyecto y que tiene que ser cambiado. ¿Este proyecto para con que sea viable. modificaciones es viable? O sea, básicamente tendrá que evaluarse. Pero en su opinión, usted fue ministro de Medio Ambiente, usted... Pero no, es que pasa que justamente por el tema de emitir juicios previos, uno no podría ver hasta que uno rigurosamente ve los antecedentes presentados sobre la mesa. Opinar, el resto simplemente son opiniones. Pero cuando uno tiene el proyecto a la vista es cuando uno tiene que emitir un juicio. Marcelo, en el estado actual hay que ver si es que el Ejecutivo efectivamente va a insistir en la Corte Suprema y en el intertanto. En el intertanto, no sé cuánto tiempo irá a pasar, puede ser un par de meses, puede ser más, vaya a saber uno cómo está la agenda de la Corte Suprema, en qué sala quede, con todo, también todas las complicaciones que la Corte Suprema ha tenido en relación a aquello, ¿no? Pueden pasar varios meses. ¿El proyecto avanza? No. Y básicamente se queda, cuando ya está en sede judicial, se paraliza el trámite tanto... Como una orden de no innovar, ejecutiva. si usted quiere. Sí, no una obligación, pero un respeto por el proceso judicial en curso. Ah, ya, pero podrían eventualmente seguir. Se ha hecho, bueno, pero el trámite, básicamente el trámite de la aprobación puede avanzar en cierta forma, hay un montón de... Pero nada de obra. Ninguna obra se puede realizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día está el proyecto, si el proyecto se acepta lo que dice la Tribunal Ambiental, el gobierno reconoce dos cosas que son incompatibles con reconocer, que la falta de probidad de las ministras, y también limita el ámbito de acción del Comité de Ministros en lo que se puede pronunciar. Ese tipo de intervención de un poder del Estado frente a otro es algo que no tiene que quedar como un precedente aprobado y por tanto es fundamental que se case esto ante la Corte Suprema. Si es que pierde el gobierno, queda en la situación de tener que acatar el fallo, igual que ahora. Entonces, por lo tanto, no pierde nada con apelar. Y se acata esto, simplemente pasa nuevamente el Tribunal Ambiental con toda seguridad y vamos a entrar en un loop que es bastante infinito. Por tanto, esto habla de lo absurdo que algunas veces es la institucionalidad ambiental, donde el Tribunal Ambiental pareciera ser una instancia que no está resolviendo necesariamente lo que corresponde como está diseñado, porque al final pueden entrar estos loops infinitos de aprobación, rechazo eterno, como ocurrió en este caso. Esto nos permite entrar en el tema de la permisología, Marcelo, porque por una parte está evidentemente el interés de los inversionistas, que es llevar adelante un proyecto económico que desde el punto de vista de la inversión es muy relevante. Por otro lado está toda la preocupación ambiental y tanto la investigación como incluso los ministros del área se han manifestado permanentemente en contra por el impacto que tendría sobre todo en el santuario del pingüino de Humboldt, en las ballenas, todo lo que ya hemos hablado. Y entre medio está esta legislación nuestra, esta institucionalidad nuestra que permite que un proyecto de estas características mantenga en vilo una comunidad para bien o para mal durante más de una década, permitiendo este loop que usted dice que es infinito, que es este ir y venir. Sí. Naturalmente, este es un ejemplo de libro de lo que es la permisología. Este más bien diría que es el ejemplo del libro de un proyecto malo que insiste con perfecto, pero un proyecto malo en un sistema que no permite proyectos malos, en su visión se podría caer rápidamente. Sí. Pero nuestra institucionalidad permite que lo que usted define como un mal proyecto, y muchos lo definen como un mal proyecto, siga adelante, avance etapas, se apele, se vaya al Comité de Ministros y vaya en este loop. Acá hay un problema de vicio de origen que tiene que ver con que este proyecto ingresa previo al cambio de un reglamento que permite un nuevo tipo de rechazo que se llama de un IRE de rechazo porque carece de la información relevante y esencial para poder continuar la aprobación. Hay muchos de proyectos que han sido rechazados rápidamente por parte del Servicio de Evaluación Ambiental para decir tráigame la tarea cuando esté lista porque hoy día no la puedo evaluar. Ese no rápido y un sí permanente es lo que tenemos que apelar y buscar. Entonces hay hoy día una reforma en curso que tiene un consenso excepto para la clase política, que hay que eliminar las instancias políticas. Estamos hablando de los mismos diputados y senadores. Hay que eliminar la intervención política de la evaluación. Hoy día hay un comité de evaluación regional donde los CEREMI, designados con input de los mismos senadores y diputados, vota y estos serán formados algunas veces. Pero no nos nombra a los senadores y diputados. Pero ellos los proponen. Hay una presencia territorial con lo cual ellos van proponiendo nombres localmente. Es una forma en la cual se establece... Pero es atribución del gobierno central, no es atribución estrictamente, pero... Es ejecutivo eso. Pero ocurre así. O sea, claramente uno sabe... Ya, pero es también parte de la misma institucionalidad que permite esto. No sé si... Exactamente. Entonces, por lo tanto, los CEREMIs deberían ser todos de alta dirección pública,
cosa que vamos a ver que es muy difícil que quienes distribuyen el poder de esta forma estén a favor. Los seremis todos deberían ser de alta dirección pública a cargo de un gabinete de un gobernador regional electo. Esa es la forma en la cual debería ser la regionalización. El comité de ministros. Y el comité de ministros debería eliminarse completamente, absolutamente. Hoy día estamos viendo hace muchos años que el Tribunal Ambiental no mira lo que dice el comité de ministros, más bien, y por tanto pareciera ser una etapa redundante. Y demoran años en sesionar. Este caso fue rápido, pero hay proyectos como Hidroicén, como los rulos, que duraron 3 a 5 años en definirse. Entonces, es una instancia redundante que se podría eliminar, fortaleciendo el servicio de evaluación ambiental como un ente de aprobación o rechazo, y donde el informe consolidado de evaluación, que tiene que ver con todas las evaluaciones individuales, sea la base de la resolución de calificación ambiental. Ahí eliminamos por lo menos 3 años de tramitación para los proyectos más conflictivos. Ministro Marcelo, exministro, desde el punto de vista medioambiental y teniendo en cuenta que esta es una opinión, ¿cuál es, en su criterio, el ABC de por qué un proyecto de estas características no debería estar emplazado donde está diseñado? Básicamente en zonas... El ABC, para quien está en la casa diga, miren, porque yo entiendo que es una inversión millonaria, que va a dar empleo, que tiene obras de mitigación, que genera agua permanente para un poblado que no la tiene, y todo eso es positivo para, si usted quiere, en el corto plazo, insistimos, son elementos positivos para la vida de las personas, pero impacta de alguna manera. Por eso le pregunto el ABC didácticamente. Sí. Uno diría que hoy día en Chile tenemos un montón de zonas de sacrificio, donde se llevaron a cabo el triángulo de una termoeléctrica, etcétera, una termoeléctrica, sistemas de generación y también las mismas operaciones mineras y puertos. Ese causó Quintero Conchuncaví, Mejillones, Tocopilla. Entonces, una razón humana es no querer crear una nueva zona de sacrificio, especialmente en una zona donde hay poblaciones sensibles de biodiversidad que están afectadas. 80% de la población de pingüinos Humboldt está en esa zona, está siendo afectado por otras razones antrópicas y no hay que sumarle más una operación, ¿no es cierto?, que causa ruidos, que causa polvos, que causa contaminación. El trasvasije, esto concentrado, termina siendo parte del daño al fondo marino, como hemos visto. Se lo voy a preguntar de una manera muy directa. ¿El proyecto Dominga mata pingüinos, pone en riesgo la vida de las ballenas, elimina la biodiversidad? O sea, las actividades que se llevan a cabo con respecto a eso, sí. Efectivamente, o el colisión de embarcaciones con ballenas, sí, porque es una zona de alimentación especial, donde este archipiélago genera un refugio frente a la alta mar, y por tanto hay una serie de especies que solamente habitan. O sea, Dominga pone en riesgo la vida de los pingüinos de Humboldt y la vida de las ballenas. Sí, eso es lo que ha dicho, no yo como académico de temas ambientales, sino gente como Carlos Geimer, otros académicos de la Universidad Católica del Norte que se han dedicado a estudiar las vías de alimentación del pingüino Humboldt, que va muchas veces 60 kilómetros a la redonda de la isla. Y por tanto la visión más cerrada con respecto a lo que debe proteger era que solamente importa proteger la isla, pero podemos convenir que los pingüinos no se alimentan de pescados que les llegan ahí, sino que tienen que ir a buscarlo, y ese tipo de alimentación podría haberse afectado con un aumento de la actividad portuaria. Un emplazamiento distinto del puerto de salida. ¿Hace viable el proyecto? Eso lo haría mucho más fácil, y por eso hay ¿Y a qué distancia tendría que estar y no a los 30 kilómetros? Es que hay distancia, eso tendrán que determinar los expertos en ese tema, pero... ¿Pero hay alguna estimación? Yo no sabría carrilearme en ese sentido, pero claramente hay puertos en subdesuso, como un Huasco, que está a 100 kilómetros al norte, que por otro proyecto que no terminó siendo completamente realizado, en el caso de Agrosuper, ¿no es cierto?, de la Freirina, puede tener capacidad portuaria, el puerto de Coquimbo, pero acá el problema que tenemos es que cada mina en este país ha querido tener su propio puerto y no ha querido compartir la infraestructura. Los proyectos que sí han querido avanzar han querido compartir la infraestructura. Hay otro proyecto en la zona de la región de tercera región que se llama Nueva Unión, que funden 2 proyectos para tener un puerto existente, eliminando el problema que hemos visto ya recurrente con Dominga. Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, académico de la Universidad Católica del Paraíso, le que nos da las gracias por estar junto a nosotros, que tenga una buena jornada y que seguimos atentos a lo que pase. A veces que el gobierno efectivamente apela ante la Suprema, sino qué pasa con este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.